eso de un culto racional? Bueno, es tener memoria de las misericordias de Dios, las misericordias de Dios, las muchas misericordias de Dios. Esas misericordias de Dios nos hablan de la salvación de nuestras almas. Dios salvó nuestras almas y nuestras almas son conscientes de la misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia sigue haciendo una obra en nosotros, una obra de reconocimiento de Dios. Él es el creador, nosotros las criaturas. Él nos dio su amor, su gracia, su perdón, su justicia. Nos justificó en Cristo. Él produjo arrepentimiento en nuestro corazón. Nos hizo darle la espalda a lo que antes amábamos y abrazábamos, que era el mundo, nuestro pecado, nuestro corazón. Y ahora eso lo aborrecemos y amamos a Dios, amamos a Cristo, lo abrazamos a Cristo, lo necesitamos. Arrepentimiento y fe. Le damos la espalda y abrazamos a lo que antes aborrecíamos. Antes aborrecíamos a Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Renovándonos con la palabra, una mente bíblica, una mente que se renueva y se satura con la palabra, y eso hace que de forma pasiva Dios haga el efecto transformador, la famosa metamorfosis. Él nos transforma. Él va conformándonos cada día más a la imagen de Cristo. Y Pablo lo pone allí de una manera tan explícita: no os conforméis a este siglo. No tomes la forma de algo que no refleja lo que hay en el interior. Si tú eres cristiano, en tu interior está Cristo, y eso debería reflejar por fuera un molde que no sea el mundo, sino que sea Cristo y todo lo que gira alrededor de Cristo. Por eso Pablo en Romanos 12 habla del servicio, habla de la humildad, habla de los dones espirituales, habla del amor fraterno como familia. Y ahora volvemos a Mateo. Llevamos ya varios meses estudiando Mateo y estamos en el capítulo 14, ya estamos a la mitad del libro de Mateo. Mateo tiene 28 capítulos. Si Dios quiere, vamos a predicar 3 domingos más Mateo. El último domingo de julio, si Dios lo permite, quiero predicar del Salmo 51 porque quiero empezar una serie sobre el arrepentimiento. Entendamos el arrepentimiento, que sepamos qué es el arrepentimiento y cómo el arrepentimiento está ligado a la santificación progresiva, el arrepentimiento bíblico, el genuino arrepentimiento. Así que voy a empezar una serie, varios domingos de Cena del Señor, julio. El agosto no, porque agosto tenemos la celebración de la iglesia, el último domingo de agosto. Creo que es 30 o 31, pero retomaremos en septiembre y así unos 3 mensajes sobre el arrepentimiento. Y en agosto dejamos Mateo, ahora en julio, y en agosto, si Dios quiere, vamos a empezar un nuevo libro, que es el libro de Primera de Corintios, la epístola de Primera de Corintios. Tengo ya rato viendo, observando, escuchando, estudiando de alguna manera esa epístola. Y bueno, teniendo en mente que en agosto comenzamos el mes de aniversario de la iglesia, yo quiero hablar de la iglesia de Corinto. Así que vamos a, si Dios permite, a empezar esa nueva serie. Pero acá estamos en Mateo capítulo 14. Vamos a dar lectura, por favor, al versículo 22 hasta el versículo 33. Mateo 14, versículo 22 al versículo 33. Dice así la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Yo quiero que notes, por favor, en esta mañana, varias manifestaciones, varias pruebas de la deidad de Cristo, pero también notes reacciones, declaraciones de los discípulos. Es notable. Vas a ver cómo Jesús aquí denota que Él es Dios, pero también los discípulos denotan que son seres que necesitan entender, comprender. Y eso es lo que vemos aquí. Vemos por primera vez, una declaración que nunca antes se había dicho. ¿Cuál es la declaración? Está en el versículo 33. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Esto es lo primero, la primera vez que los discípulos lo anuncian, lo dicen. Esta misma historia está en Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52. Y Marcos concluye de una forma interesante, diferente. Marcos concluye el versículo 52 diciendo que los discípulos se asombraron después de este evento divino de Jesús caminar sobre el agua y calmar la tempestad, calmar el mar, calmar el viento. Dice que ellos se asombraron porque todavía no habían entendido lo de los panes. Pero dice algo interesante ahí, porque sus corazones seguían endurecidos. Eso dice Marcos. Interesante, ¿no? Marcos concluye esta historia con eso. El corazón de los discípulos continuaba endurecido. Qué interesante. Y no precisamente endurecido ahí es que no eran creyentes, sino que endurecidos era que todavía sus mentes no estaban penetradas al 100% para entender quién era Jesús, qué era Jesús, a qué había venido Jesús. Y eso puede pasar también aquí, hoy, ahora, que tú estás acá, que tú llevas tiempo viniendo acá, que tú escuchas sermones, quizás puedes leer tu Biblia en la semana, puedes orar, pero todavía no entender quién es Jesús, que Él es Dios, que Él es Dios hecho hombre, que Él vino a este mundo, que Él pagó por los pecados de los pecadores, que Él es una autoridad, que Él es un rey, que Él es un soberano, que Él tiene poder, que no hay nada que para Él sea imposible, que Él es amo, dueño, Señor. Y los discípulos estaban de alguna manera hoy acá revelando de que estaban hallando claridad, estaban hallando luz. Por eso declaran esto. ¿Y cómo lo declaran? El versículo 33 lo dice, viniendo y adorando. De alguna manera no se queda la actitud de los discípulos en un asombro. No. El asombro te lleva a una adoración, a un reconocimiento, a una reverencia, a un postrarte, a un reconocer, a un aceptar. ¿Por qué? Porque como ustedes recuerdan, estamos aquí viendo respuestas al Evangelio. Cuando vimos Mateo 13, estudiamos las 4 respuestas al Evangelio. Ahí las tenemos en nuestras notas, ¿sí? La primera respuesta, como vemos allí, es la respuesta junto al camino, donde podemos ver que el Evangelio es escuchado pero no entendido.
Satanás viene y arrebata la semilla del corazón. Y eso habla de un corazón endurecido e indiferente. Y eso está en esta mañana aquí. Hay corazones que están endurecidos e indiferentes. Escuchan, de alguna manera manifiestan, pero la palabra no echa raíz profunda. El segundo es el pedregoso. El evangelio es recibido con gozo, pero es superficial. ¿Qué significa eso? Al no tener raíz, se aparta cuando viene la prueba. Este es un corazón superficial, sin raíces, que no permanece, como mencionábamos. El tercero es entre espinos. El evangelio es recibido, pero las preocupaciones, los afanes, las riquezas y los placeres ahogan la palabra. Y ahí tenemos un corazón dividido y ocupado, que quiere amar a Dios por un lado, pero también amar sus placeres, amar los deseos de su corazón, los ídolos. Y eso la Biblia lo refuta, eso la Biblia de alguna manera lo condena. No podemos amar a Dios y a las riquezas, a Dios y al mundo. El corazón no puede estar dividido. Y el cuarto y último es la buena tierra. El evangelio es recibido y entendido, echa raíces, crece y da fruto, 30, 60 y 100 por uno. Esto es un corazón bueno, entendido y productivo. De alguna manera, en una sola palabra, es un corazón humilde, es un corazón pobre, es un corazón que entiende que Dios lo es todo, que Jesucristo lo es todo, que está en bancarrota y que necesita la gracia, la misericordia, y se sabe postrar, se sabe ubicar, reconoce, acepta, ¿sí? Y estamos en el contexto aquí donde Mateo viene armando este argumento, donde desde el capítulo 14 van a haber 8 respuestas, 8, mejor dicho, sucesos donde se van a ir manifestando estas 4 respuestas a Jesucristo, a su autoridad, a que Él es Dios, Él es el Mesías, ¿sí? La primera respuesta, ¿quiénes fueron? Los de Genezaret, su pueblo, lo rechazaron. No una, 2 veces. La segunda, ¿quiénes fueron? ¿O quién fue? Herodes. Herodes lo rechazó. ¿Cómo lo rechazó? Matando a Juan el Bautista. Decapitó a Juan el Bautista y fue otro rechazo. Otra, de alguna manera, otra manifestación de sí tú eres, pero yo. Sí tú eres, pero yo. Yo y mis placeres, Herodes. Yo y mi adulterio, Herodes. O yo y mi autosuficiencia, Genezaret. Yo y lo que yo creo que soy más que tú. ¿Cómo tú, siendo de este pueblito, Genezaret, vas a ser un Mesías, un rey, un soberano? No, tú no eres eso. Y te rechazo. Sí, dándole, de alguna manera, restándole a Cristo lo que Cristo es. Cristo es Dios. Él es soberano, Él es Dios, Él es poderoso, Él es santo. Él es el rey que debe ocupar un lugar preeminente, importante, trascendente en la vida de aquellos que decimos creer en Él, que decimos confiar en Él. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se ve eso? Con nuestras respuestas. ¿Cómo respondes al Evangelio? ¿Cuál es tu respuesta al Evangelio? ¿Qué es lo primero que pasa cuando viene la prueba, cuando estás en pruebas? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué es lo que amas más? ¿Qué es lo que más está ocupando tu atención, tu pasión, tus tiempos? ¿Es Dios? ¿Es su palabra? ¿Es su voluntad? ¿Es la santidad? ¿Es hacer lo que Él realmente quiere que hagas? ¿O de plano tú dices que crees en Dios, pero no le conoces? Porque, a ver, para decir que yo creo en alguien, tengo que conocerlo. ¿Y eso qué implica? Que Él me va a dictar lo que quiere para mí. Dios no juega a las escondidas con su voluntad. Dios no le da vueltas con aquello que quiere para su creación, para sus hijos. Dios es definido, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y de alguna manera siempre hay una respuesta. Dios reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Eso lo vas a ver en Mateo 3:17, cuando se bautiza. Él lo reconoce. Los demonios de Gadara reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Eso lo vas a ver ahí en Mateo 8:29. Pero aquí, por primera vez, los discípulos dicen, verdaderamente, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y eso cambió de alguna manera sus vidas, sus actitudes. Y quiero que presten atención,
Porque aquí el pasaje nos va a dejar ver que no eran perfectos los discípulos. Eran débiles, eran vulnerables. De alguna manera tenían un amor débil, pero tenían amor. Tenían una fe débil, pero tenían fe. Y esa fe los hacía ser sinceros ante las circunstancias, situaciones. Pero lo que queremos en esta mañana es enmarcar la deidad de Cristo. Por eso la pregunta que debemos contestar a través del pasaje: ¿cómo se ve la deidad de Jesús? En Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. ¿Y cuáles fueron sus resultados? En primer lugar, la deidad de Jesús se ve a través de la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. Queremos resaltar eso. Pero en segundo lugar, aquí en este mismo punto, o con mismo título, queremos ver que sus discípulos obedecen. Sus discípulos obedecen. Noten, por favor, versículo 22. Enseguida, y esto habla de enseguida del milagro, de la alimentación de los 5,000, que sabemos que no eran 5,000, eran más de 25,000 personas. Enseguida habla de tiempo y habla también de espacio, de soberanía, de omnisciencia, enseguida. De alguna manera, esta frase que empieza el versículo 22 habla que Jesús está en su eterno tiempo, en su eterno hoy, ahora y en lo que va a suceder. No se le escapa nada a Jesús en el tiempo, en el espacio. Nada es desapercibido, olvidado o no entendido por Él. Y eso habla de su deidad. Enseguida Jesús ya empieza a anunciar acerca de su deidad. Jesús hizo, esa palabrita, ese verbo, hizo, es interesante. Es interesante. Porque habla de hacer realizar algo. Habla de convertir algo. Habla de hacer acontecer algo. Y es interesante que es un hacer sin a la fuerza, sin obligar, sin usar todo el cosmos del universo para que 12 hombres se metan en una barca. No, una palabra, hizo. Con una palabra bastó, dice el texto. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, que Juan en 6, que es el otro evangelista que menciona la historia, dice a dónde, Capernaum. Ahí tenían que ir. De alguna manera había un lugar geográfico donde Jesús quería llegar con un propósito, con una meta. Pero pongámonos un poquito en los zapatos de los discípulos. ¿Conocían el mar? Claro que sí, eran pescadores. La hora no era una hora propicia. ¿Por qué? Porque geográficamente en pocos minutos el clima podía cambiar. Y ya los discípulos lo sabían. Entonces, sí hubo una lucha ahí. Porque para empezar, si algo los discípulos habían entendido hasta este momento, que era lo mejor que les podía pasar era estar con Cristo. Estar cerca del Señor. Y el Señor les pide que se vayan y que lo dejen solo. Qué interesante. Pero aquí los discípulos, aunque eran débiles en la fe, eran fáciles de influenciar, ellos obedecieron. Ellos se sometieron a la autoridad de Jesús. Él no tuvo que usar fuerza sobrenatural para obligarlos a salir. Su firme palabra fue suficiente. Y es mérito de ellos que la obedecieron. El evangelista aquí, Mateo, arma este argumento de la autoridad de Cristo y de la obediencia. Ante la autoridad de Cristo tiene que haber obediencia. Por eso hay un pasaje que es clave aquí y está en Mateo capítulo 7, si me quieres acompañar. Mateo 7, esto es un pasaje muy recurrente y con mucha insistencia para entender este punto de que si Él es el Mesías, si Él es Dios, si Jesucristo es Dios, no debería costarnos obedecerle, ¿no? ¿No les parece? Mateo capítulo 7 dice el versículo 21. Por favor, léanlo conmigo ahí. Versículo 21 de Mateo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese hacer en el contexto es obediencia, es obediencia. Versículo 22.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué les va a declarar el Señor? Versículo 23. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Notemos aquí esto que debe ilustrar de alguna manera esta obediencia. Cuando nosotros no obedecemos a Cristo, en la voluntad que Él tiene preparada y planeada y en la palabra que Él nos da para que nosotros sometamos, hagamos, apliquemos, estamos haciendo hacedores de maldad, hacedores de maldad. Estamos diciéndole con la boca que Él es el Señor, que Él es el Señor, que Él es autoridad, que Él es Dios, que Él no puede ser burlado, que Él todo lo ve, que Él todo lo sabe, que Él es omnisciente, omnipresente, que Él es trascendente, inmanente, es eterno, está allá en la eternidad, pero está aquí y no puede ser burlado. Y yo quiero burlarme con mi declaración, con mis palabras, que no van respaldadas con mis actitudes, con mis hechos. Y el simple hecho es la obediencia. La obediencia para una autoridad es incuestionable, incuestionable. Y ellos sabían de eso. ¿Por qué? Porque estaban en un tiempo donde estaban sometidos por el gobierno romano. No ignoraban de esto. Pero ellos tenían de alguna manera en mente que Jesús venía a darles paz externa, poder externo, riquezas. Que Jesús viniera de alguna manera a calmar lo que está allá afuera. Pero Jesús no venía a calmar lo que estaba allá afuera. Jesús venía a calmar lo que estaba acá adentro. Sanando, limpiando, liberando, perdonando. ¿Sí? En Juan 5:22 podemos ver de alguna manera que Jesús tiene autoridad sobre todos los hombres. En Marcos 1:27 podemos ver que Jesús tiene autoridad sobre los ángeles caídos, los demonios. ¿Sí? También podemos ver en Mateo 26:53 que Jesús tiene autoridad sobre los ángeles, sobre todos los ángeles. Dice Mateo 26:53, ¿acaso pensáis que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones de ángeles, miles de ángeles, sometiéndose a Cristo. Porque Cristo tiene autoridad. Cristo tenía autoridad cuando enseñaba, Mateo 7:29, ahí estábamos, ¿no? Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. De alguna manera Jesús demostró que tenía control soberano sobre todo en el cielo y en la tierra. Él manda y controla. Él controló a una ballena, Él controló a una mula, Él controló un mar embravecido y lo dividió para que un pueblo pasase en seco. Controló, dominó. ¿Y qué pasa con nuestro corazón? ¿Qué pasa con nuestro corazón ante la autoridad de Jesús? Es interesante que no solamente los discípulos obedecieron, se subieron a la barca y se fueron. Podemos imaginar, si quieren, que alguno pudo haberle dicho, Señor, ¿estás seguro? Pero no, yo no quiero imaginarlo. Yo quiero pensar que obedecieron y se subieron a la barca y se fueron. Que Jesús no usó de fuerza, ni bruta ni sobrenatural. Obedecieron. Pero noten, por favor, lo que sigue diciendo el texto. Estamos en Mateo capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, noten esto, que él despedía a la multitud. Versículo 23, despedida a la multitud. Interesante. No solamente se sometieron los discípulos, sino una multitud de más de 25,000 personas. Se sometieron a Cristo, obedecieron a Cristo y se fueron a los lugares cercanos para irse a dormir. Jesús ya los había alimentado, ya los había ministrado, ya había hecho todo por ellos. Ahora Jesús los despide
Y eso es autoridad. Eso es deidad. Más de 25.000 personas se fueron. Se fueron. Pero hay algo más que a mí me llama la atención aquí de Cristo, como una autoridad. Y es lo tercero, los discípulos obedecieron, la multitud obedeció, pero noten a Cristo aquí como el ejemplo de obediencia. ¿Qué hace Cristo? ¿Por qué los despide? ¿Por qué les pide que se vayan? Porque dice el texto que Él, versículo 23 en la parte B, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Qué interesante, ¿no? ¿En qué ocupó su tiempo la autoridad de Jesús? ¿Cómo Jesús mantenía su autoridad? Dependiendo de su Padre, estando en intimidad con Dios. Pero quizás acá tú no lo notas porque no lo lees aquí. Jesús hizo esto de despedir a la multitud e irse él solo. De alguna manera fue una estrategia planeada. ¿Por qué? Nótalo rápidamente. Juan, que es la misma historia, pero vista desde otro ángulo y expresando otras cosas que son los evangelistas. Juan capítulo 6, versículo 14. ¿Por qué hace esto Jesús? Porque Jesús estaba siguiendo el plan de Dios, el lineamiento de su Padre, no el de Él, y mucho menos el de la gente. Versículo 14, 6:14 de Juan. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, y acá estaban los discípulos, que también se pudieron haber confundido. ¿Qué dijeron? Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Es decir, este es el rey que necesitamos coronar para que nos saque de los problemas. Este es el político que va a establecer juicio, justicia ante este gobierno corrupto que nos está pisando todo el tiempo. Y quisieron hacerle rey. Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para poder apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús sabía que la gente no podía hacerle rey. El que lo iba a hacer rey era su Padre. Su Padre un día va a establecer el reinado de Cristo sobre la tierra y Él va a reinar 1000 años. Ese no era el momento, y mucho menos por una multitud que Jesús sabía que esa multitud después iba a gritar ¿qué? Crucifícale. Esa multitud estaba ahí por emociones, por cuestión de salud, de material, no estaba ahí por Jesús. Eran pocos los fieles, los genuinos. ¿Cómo Jesús iba a dejar coronar? Y Jesús hace esto ante de alguna manera una tentación que podría ser terrenal, humana. Jesús se va a buscar al Padre. Se va a tener un tiempo de comunión, a orar aparte. Me encanta esa frase, orar aparte, solo al monte. Jesús únicamente tenía tiempo para orar, para tener intimidad con Dios. Él volvió su atención hacia su Padre Celestial, a quien se unió en comunión íntima y refrescante. Piensa, por favor, ¿qué cosas habrá orado? Porque el texto nos deja ver que oró muchas horas. Se le fue el tiempo a Jesús orando. ¿Saben cuántas horas estuvieron los discípulos en el lago? 9 horas, remándole y no avanzaban. ¿Por qué? Porque el viento era contrario y se los jalaba más adentro y más adentro en vez de llegar a la orilla, que no era muy lejos en distancia. Jesús horas y horas orando en intimidad, poniéndole atención a Dios, intercediendo por sus discípulos, porque Jesús sabía lo que ellos iban a vivir. Pero esto es precioso, que yo quiero destacar aquí, porque Dios es un Dios personal, no impersonal, es personal, no impersonal. Invita a todos a tener una relación, una comunión, un acercamiento dispuesto, noble, humilde, sensible. Y Él escucha corazones que se saben humillar y doblegar. Él ve a los pobres en espíritu, Él ve a los mansos, Él ve a los que son verdaderamente limpios de corazón, y Dios los escucha y Dios los fortalece, Dios les da sabiduría. Jesús se comunicó con Dios, pero Dios se comunicó con Jesús.
Claro que sí, esa es la comunión allí. Y eso es lo que hace que de alguna manera una autoridad sea sostenida, una persona sea sostenida. Y eso mantuvo firme a Jesús en ese plan. Porque allí Jesús, en esa comunión con el Padre, recordó la providencia de Dios, la providencia de Dios, la fidelidad de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios. Y él se afirma y se afirma y se afirma. Y esto denota en esa relación de Jesús esa humildad, esa dependencia. Así que la deidad de Jesús fue demostrada por la obediencia de los discípulos, fue demostrada por la multitud, pero también fue demostrada por Él al depender de Dios, al depender de su Padre. La implicación para nosotros ahora, ¿cuál es la implicación aquí? ¿Cuál es la implicación para ti y para mí? ¿Cuál es? Exactamente la misma. Ser obedientes, pero no a la fuerza, no usando fuerza bruta. Ser obedientes a la primera. ¿Cuántas veces necesitas que te digan algo para que lo hagas? ¿Cuántas veces necesitas que vengan y te confronten con un pecado para que lo dejes? ¿Cuántas veces? ¿Saben que se ha llegado a creer y a confundir que necesitamos eso? Que Dios es un Dios apapachador, que dejó a un lado la justicia en el Antiguo Testamento y tomó la gracia en el Nuevo Testamento. ¿Cuán grande herejía? Porque la misma ira de Dios en el Antiguo Testamento es la misma ira de Dios en el Nuevo Testamento. Y si no, por favor, lee de vuelta Hebreos capítulo 10, donde ahí el autor dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y bueno, yo quiero animarte a esto, mirá. Cuando los creyentes están en el lugar de la obediencia, están en el lugar de la seguridad, cualquiera que sean las circunstancias. Cuando los creyentes están en el lugar de la obediencia, están en el lugar de la seguridad, cualquiera sean las circunstancias. Los discípulos no fueron víctimas, fueron forjadores. Nunca se ven aquí como víctimas, pobrecitos. ¿Cómo Jesús les pidió eso? Tal cosa. No, señores, no. Fueron forjadores del plan divino de Dios. En lugar de la seguridad, el lugar de la seguridad no es el lugar de las circunstancias favorables, sino el lugar de la obediencia a la voluntad de Dios. Pasemos a lo segundo. Los discípulos estaban en medio de una gran tormenta. ¿Pero por qué estaban en medio de una gran tormenta? Por obedecer. Por obedecer al Señor. Y aparentemente estaban solos, pero algo sorprendente estaba por pasarles. Ellos verían a Jesús hacer una acción sobrenatural que nos hace preguntarnos, bueno, ¿qué quiso allí el Señor manifestar? ¿No? A través de su deidad. Y esto manifiesta justamente esta acción sobrenatural de Jesús. Y aquí lo que vemos como reacción y como resultado y como declaración, los discípulos se asustan. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. En medio del mar, esto a mí me llamó la atención. ¿Por qué? Porque esta circunstancia, lo primero que te hace pensar es que estaba fuera de control. Esto se había salido de control, pero no del conocimiento de Jesús. Y esto tiene que ser alentador para aquellos que somos discípulos. Las cosas se pueden salir de control, es más, se salen de control. Se salen de control. Porque seguimos siendo pecadores, seguimos siendo personas que venimos a Cristo y nuestro corazón es el terreno fértil que recibe la semilla,
cree en el Evangelio, recibe a Jesús, se rinde a Cristo, pero seguimos siendo pecadores. Con luchas, con batallas, y hay muchas veces que las cosas se salen de control. Pero si yo me sé someter a la autoridad de Cristo en mi vida, voy a aprender. Me va a costar, claro que sí, porque no soy naturalmente humilde, no soy naturalmente noble, no soy naturalmente sensible, no, soy independiente, soy salvaje, soy autónomo, soy orgulloso, soberbio, altivo, vanidoso. Pero si yo me aprendo a someter y a someter y a someter, yo voy a ir siendo sensible cada vez más al conocimiento de Jesús. Jesús conoce todo, es Dios. Estaba todo fuera de control, pero no fuera del conocimiento de Jesús. Jesús estaba orando de rodillas, estaba buscando al Padre, estaba en intimidad. Y Jesús sabía lo que sus discípulos estaban allí viviendo. Y noten, por favor, porque el texto dice que estaba en medio del mar la barca, dice que estaba azotada por las olas. Esa palabra azotada significa que estaba siendo golpeada con un látigo, que de alguna manera esto implicaba una tortura. Estaban siendo de alguna manera atormentados, heridos por esta circunstancia. Eso es lo que estaba haciendo la naturaleza allí, la naturaleza, ¿sí? Embravecida, enloquecida. Y el texto dice, porque el viento era contrario. O sea que como que va de alguna manera ampliando el desastre, ¿sí? El desastre. El viento era contrario. La idea aquí de contrario, hostil y contrincante. La naturaleza se volvió un versus. Ustedes me entienden, ¿no? Un alguien contra alguien. Hasta ahí llegamos. Bueno, ahí estaban los discípulos. Solos con esta prueba, con esta tormenta, con este conflicto, ¿sí? Se alejaban del destino de alguna manera, en vez de irse a la orilla, cada vez iban más adentro, ¿sí? Y más cada vez cerca del desastre. En estos momentos los discípulos se encontraban confundidos, frustrados, desilusionados, decepcionados de que Jesús los despidiera y le dijeran, váyanse, váyanse. Pero a pesar de todo lo negro, se estaban esforzando por hacer lo que Jesús les mandó. Ahí estaban, ahí estaban. Y lo peor era que en esos momentos Jesús estaba a kilómetros de distancia. Ustedes recuerdan en Mateo 8, ¿se acuerdan Mateo 8? Versículo 26. Desde el versículo 23 hasta el versículo 27 tenemos una circunstancia también en la barca, también frente a la naturaleza, pero ¿cuál es la diferencia? Jesús estaba en la barca y Jesús estaba durmiendo, estaba tranquilo, estaba recansado Jesús. Pero los discípulos no, los discípulos estaban enloquecidos. Pero acá no estaba Jesús en la barca, estaba a kilómetros de distancia. Y esto de alguna manera ponía las cosas más difíciles, ¿sí? Los discípulos estuvieron aproximadamente, como les dije, 9 horas batallando con la tormenta y el viento. Pero Jesús en su sabiduría permitió que los discípulos, escuchen esto, llegaran al extremo de la necesidad antes de intervenir. Él sabía todo acerca de ellos. Y lo había sabido desde antes que nacieran, porque era Dios, los conocía. Y sabía infinitamente mejor que ellos lo que más les convenía para su bienestar y para la gloria de Dios. Los discípulos debían tener en mente verdades que los hubieran ayudado a estar tranquilos en medio de la tormenta. Yo quiero mencionárselas, estas verdades. Esto tendría que de alguna manera haber estado en su mente y en su corazón, porque ellos conocían el Antiguo Testamento. Ellos conocían la ley, era la Biblia de los discípulos. Salmo 139, versículo 8 al 10. Salmo 139, versículo 8 al 10. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Noten, versículo 9. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y
y me asirá tu diestra. Esto tenía que estar en la mente de los discípulos. Salmo 9:9. Esto tenía que ocupar el pensamiento de los discípulos. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Esto también tenía que estar en la mente de los discípulos. Éxodo, capítulo 3, versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios ve, Dios sabe, Dios está. Y de alguna manera esto nos habla de la visión de Dios, que la visión de Dios no es como la nuestra. Proverbios 15:3 dice así, porque los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3. Pero esto es lo más maravilloso, que de alguna manera los discípulos tenían que saber y entender. Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto no estaba en estos momentos ocupando el pensamiento de los discípulos. ¿Qué ocupaba la mente de los discípulos? La tormenta, la prueba, la circunstancia. Pero ahí estaban, ahí estaban. Y acá es donde pasa algo espectacular, asombroso, maravilloso. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, que esto estamos hablando más o menos es entre las 3 y 6 de la mañana, Jesús vino a ellos. Me encanta esa frase. Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Acá tenemos una acción de Jesús, sobrenatural. Anduvo sobre el mar y no se hundió, no se ahogó, no perdió el equilibrio ni el control. Jesús andaba en medio de la prueba, firme, en medio de la inestabilidad de la naturaleza creada. Estaba firme, caminando hacia los discípulos, hacia los que estaban en necesidad, en prueba, en tormento. Él vino a la situación. Esto es maravilloso aquí. Esto habla de la deidad de Él, de su divinidad, de que es Dios. No importa lo que tenga que hacer Jesús, Él va a llegar allí. Y va a llegar a los suyos, a los que le pertenecen. Y los va a ministrar. Y va a trabajar en esos corazones. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Esa palabra turbar habla de estar agitados, como ser provocados. Habla de estar turbados, conmovidos. Claro, estaban, miren, venían de días de chamba, de no parar de servir. Dice Marcos que no tenían ni tiempo para dormir. Y llevaban aquí horas y horas remándole. Claro que estaban superados mentalmente y físicamente. ¿Sí? No vieron con claridad. Muchas veces el cansancio hace eso, que no vemos con claridad. Necesitamos dormir. Pasar horas descansando. Una vez leí en un libro de un profesor de un seminario bíblico que tuvo que atender una situación de un alumno. Estaba tomando malas decisiones, pero sobre todas las cosas ese alumno estaba deprimido. Y la primera consejería que tuvo con ese alumno, este profesor le preguntó, ¿estás pudiendo dormir? No. Llevaba no sé cuántos días, semanas, no sé, sin poder dormir bien. Lo mandó a descansar. Lo mandó a dormir. Y eso cambió su actitud, etcétera, etcétera. Lo mismo pasó con Elías. ¿Se acuerdan Elías? Después de tener una gran victoria ante los dioses de Baal, ante una mujer, se achicopaló, se desanimó, se deprimió y se fue solo a un lugar. Bueno, Dios tuvo misericordia. Lo hizo descansar, dormir, lo despertaba para que los cuervos lo alimentaran.
El descanso es necesario. Acá estaban los discípulos cansados, no veían con claridad. ¿Qué vieron? Un fantasma. Algo que de alguna manera los perturbó más. Ya estaban perturbados, pero los perturbó más. No era la idea, claro que no. Dice el texto que vieron un fantasma. Se sintieron agitados, ¿sí? Tenían miedo. Dice que dieron voces de miedo. Esa palabra miedo es intimidación y habla de cobardía. Pero me encanta el versículo 27, véelo por favor. Pero enseguida, es la misma palabra del versículo 22, pero enseguida. Eso es para notar. Enseguida, es inmediatamente, al instante. Habla de un control soberano de Jesús todo el tiempo. No se le escapa nada de la mano. Pero enseguida, dice el versículo 27, Jesús les habló. No solamente Jesús vino, Jesús les habló. Y eso lo hace Dios. Eso lo hace alguien que es Dios. Les habló, les declaró. ¿Qué les dijo? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Otra vez, así como una palabra fue suficiente, hizo y se subieron a la barca. Aquí tenemos una declaración maravillosa de Dios, de Jesús. Yo soy. Esto anunciaba su deidad. Él era Dios. Y Él como Dios estaba haciéndose presente en esta tormenta, en esta prueba, a los que Él había mandado a sus discípulos. Tengan valor, les dijo, tengan valor. Sé que esta circunstancia no la están entendiendo, no la están comprendiendo. Tengan valor. ¿Y cómo tienes valor? Confiando, desarrollando fe. Una traducción del yo soy podría ser yo estoy aquí. No tengas miedo. Si Jesús está, una de las señales de que Jesús está es que nosotros aprendemos a descansar, a estar tranquilos, a soltar, a confiar, a esperar. ¿Sí? Así que Jesús demuestra, al hacer algo sobrenatural, como caminar sobre el agua y no hundirse, que Él es Dios, su deidad. Esto para los discípulos fue causa de miedo, pero lo hizo para acercarse a ellos. Ante el miedo de los discípulos, Jesús les animó diciéndole que Él estaba allí. ¿Cuál es la implicación aquí? ¿Qué creen ustedes verdaderamente que Jesús les estaba queriendo enseñar a los discípulos? Bueno, Jesús no quería enseñarles a los discípulos a aprender a caminar sobre el agua, por si alguno lo llegó a pensar. No, sino que Él va a actuar en favor de los suyos. Jesús quería enseñarles eso. Jesús actúa en favor de los suyos. Y me encantó esta frase. Nunca nos encontraremos en un lugar en el que Cristo no pueda hallarnos. Y ninguna tormenta es tan severa para que Él no se apiade de nosotros. Jesús protege a quienes le pertenecen y nunca les fallará ni los abandonará. Terminemos en esta mañana con el amor de Jesús. 3 pruebas, 3 demostraciones de la deidad de Cristo. Primero, su autoridad. Segundo, su acción sobrenatural. Y en tercer lugar, su amor. En la primera los discípulos obedecen. En la segunda los discípulos se asustan. Acá sus discípulos son quebrantados. Versículo 28. El amor de Jesús, el poderoso amor de Jesús, el noble amor de Jesús. Leamos. Entonces le respondió Pedro y dijo, ¿quién más, no? ¿Quién más que Pedro? Allí, en la tormenta, ya visualizaron con claridad, por lo menos Pedro, que es lo que nos deja ver el texto. ¿Y qué dijo Pedro? Señor. Y hay un sí ahí, ¿no? ¿Lo ven? Si eres tú. Ese sí no estaba firme y seguro, era como un sí medio condicional. Pero dice Señor. Y esa palabra Señor, Kyrios,
significa dueño, autoridad, amo, gobernador. Y el texto dice algo, y acá es donde empiezas a ver el amor de Jesús. Dice el texto, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. De alguna manera, Pedro se avivó un poco, ¿no? Por así decirlo. Dijo, ¿qué es mejor? ¿Estar en la barca sin Jesús o estar en el agua con Jesús? Estar en el agua con Jesús que estar en la barca sin Jesús. El punto era Jesús, el punto era el Señor, estar con Él. Y esto para Jesús fue importante, fue clave porque era un discípulo que lo identifica a Él y que quiere estar con Él. Así como Jesús quiso estar con su Padre, Pedro quiso estar con Jesús. Débil, sí, pero quiso estar con Él. Eso nos recuerda la declaración de Juan en Mateo 21. ¿Se acuerdan? 3 veces Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Y Pedro qué le dijo? Sí, te amo. Sí, te amo. Sí, te amo. ¿Pero cómo le amaba? Débilmente. Débilmente, era un amor débil. Pero que a través del amor de Jesús se iba a convertir en un amor fuerte. Miren, fue tal el amor de Pedro por Jesús que Pedro no quiso morir de cabeza en la cruz. ¿Sabes cómo murió Pedro? Dado vuelta hacia abajo, su cabeza en los pies. No se sintió digno de morir de la misma manera que su Señor, que su Maestro. Pedro aprendió de alguna manera a través de esta situación del amor de Jesús en su vida, porque miren esto, sorprendente. El versículo 29 dice, y él, el Señor, dijo, ven, ven. Qué interesante es esto. Esto es el amor de Jesús, que denota su deidad, su divinidad, su soberanía, su control, su poder. Jesús nunca invita, mucho menos ordena a que alguien haga algo pecaminoso. Jesús le estaba diciendo, ven, algo aparentemente como lo que pasó cuando los mandó a la barca, a una prueba, a una dificultad, a un conflicto. Pero no, porque ese ven de Jesús era un ven a Él. No al mar, no a la circunstancia, al Señor. Esto es precioso y maravilloso que tenemos que nosotros notarlo. De vuelta, es algo que tiene que ver con comunión, tiene que ver con relación, tiene que ver con cercanía, tiene que ver con... Para mí Pedro fue valiente acá, aunque para muchos puede ser lo contrario. No fue valiente, fue el único que dijo, Señor, yo voy. Empezó y Dios salió de la barca y dio pasos. De alguna manera, no solamente tuvo un amor débil, pero lo tuvo, sino tuvo una fe débil, pero la tuvo. Porque dice el texto 29, y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, que esto ya se viene manifestando, ¿no? Como tercera vez, ¿se acuerdan que yo les dije? Observemos cómo en nuestro pasaje tenemos declaraciones, tenemos reacciones, tanto de Jesús, declaraciones, acciones de Jesús, tenemos declaraciones de los discípulos, tenemos reacciones de los discípulos, aquí tenemos otra. Gritaron de miedo y aquí Pedro tuvo miedo, se sintió inseguro, intranquilo, titubeó y comenzando a hundirse con total seguridad, se empezó a ahogar, se empezó a hundir. Dice el texto que dio voces diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. ¿Sí? Y esto es parte del plan de Dios. Las pruebas, las circunstancias. Santiago capítulo 1, versículo 12, es un texto clave aquí, que arroja luz ante esto que Pedro está viviendo. Dice Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que soporta la tentación o la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Y Pedro estaba en una prueba, en una circunstancia, junto con los 12, pero él fue el que salió de la barca. Él salió de alguna manera, este conflicto mental en el que estaban todos, emocional,
de fe. Él dio de alguna manera un paso hacia lo correcto, hacia el Señor. Y es lo que tenemos que hacer con las pruebas, enfrentarlas de frente, no esquivarlas, no voltearnos, no hacernos la vista gorda. Hay que enfrentar las situaciones con el Señor, hacia el Señor, porque el Señor está por nosotros y con nosotros. Y es tal la lección de Pedro que Pedro escribe, cuando escribe muchos años después, Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro 1, en el versículo 6. Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, dice Pedro, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cómo Pedro iba a escribir esto si no estaba viviendo esto? Imposible. ¿Cómo tú vas a alentar a alguien a pasar por la prueba si tú no pasas por las pruebas? Porque de alguna manera la fe de Pedro lo llevó hasta un límite. Y Jesús sabía hasta dónde iba a llegar la fe de Pedro. Llegó hasta un punto. Hasta un punto llegó la fe. Y le faltó fe. Pero ahí estaba el Señor. Por eso dice el versículo 31, al momento Jesús, al momento, de vuelta. Versículo 22 enseguida. Lo leíamos de vuelta, versículo 27, pero enseguida. Versículo 31, al momento Jesús. Enseguida, en el momento, en el intacto. Nunca Jesús se perdió de la escena. Aunque no estaba en la barca, aunque no estaba en la tormenta, Jesús estaba allí. Con su soberanía, con su deidad, con su omnisciencia y omnipresencia. ¿Y qué hace Jesús? Extendiendo la mano, asió de él y le dijo, ¿te mojaste, Pedro? Porque estaba con la túnica, no se olvide, no tenía traje de baño, Pedro. No estaba con sus goggles así para nadar, sus patas de rana. No. Estaba re incómodo allí, Pedro. ¿Pero qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Qué lección, qué lección. Qué lección. Porque es la misma lección que hoy seguimos nosotros batallando. Nos cuesta someternos a la autoridad de Jesús porque no creemos, dudamos, porque no entendemos quién es Jesús, Él es Dios. Nos cuesta obedecer a veces simples verdades básicas de la palabra de Dios. Nos cuesta dar fruto, ganar almas para Cristo, discipular a personas, invertir en el reino de Dios, saturarte de su palabra, memorizarla, aprenderla. El domingo pasado les hablaba de renovarnos en la mente con la palabra de Dios, saturar nuestra mente con la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿cuántos aquí batallan con su mente? ¿Cuántos aquí batallan con pensamientos impuros de la palabra de Dios? ¿Cuántos aquí se dejan ir por la sensualidad de este mundo? ¿Saben por qué? Porque no le estamos creyendo a Jesús. Nos estamos saturando de TikTok, de Twitter, de lo que sea, menos de Jesús, de su palabra. Claro, a la hora de la prueba, Jesús no te va a decir ni que tienes poca fe, hermano, ni poca. Porque ese es el punto. Pedro tuvo poca fe. Algo tuvo que lo llevó a Jesús a hacer la voluntad de Dios, a dar pasos. Ese fue Pedro, que después fue el gran discípulo, el gran predicador, el gran hombre de Dios. Nuestra fe tiene que ser aumentada, enriquecida, fortalecida, afirmada en una relación con Jesús que nos despeje dudas de su voluntad. Su voluntad es que seamos santos. ¿Lo repites conmigo? Su voluntad es que seamos santos, santos. Que le sepamos decir al pecado no. Que sepamos poner la basura en su lugar. Que dejemos de mentir, que dejemos de ser deshonestos, que dejemos de ser vagos, flojos, víctimas de las circunstancias.
Que seamos hermanos en Cristo, que seamos pueblo, que nos importemos unos a otros, que nos interesemos unos por otros. Que no te desconectes en la semana y no sabes qué pasa con el pueblo de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Qué clase de fe tienes? ¿Para qué es tu fe? ¿Para irte al cielo? No. No es así. Es una fe convenenciera y esa fe no es bíblica. La fe bíblica implica un precio, un sacrificio, dar pasos, avanzar. Despacito, pero avanzar. Te caes. Pedro se cayó, pero Jesús estuvo ahí. Y lo levantó, lo sostuvo. Le dio una lección, claro que sí. Pero ahí estuvo. Y acá ocurre algo extraordinario, porque esto no termina. Versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Wow. ¿Ellos quiénes? Jesús y Pedro. No antes, no después. Cuando Jesús quiso, en su deidad, se calmó el viento. El viento se sometió, la naturaleza se sometió, las olas se sometieron, todo se sometió a la autoridad, a la deidad de Cristo. El viento se calmó el viento, la prueba cesó. Hubo ahí, de alguna manera, esto hubo hacia la naturaleza. Sí, esto hubo. Pero no solamente la naturaleza, sino los discípulos. Y eso es para nosotros alentador. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Se postraron ante el Señor, le reverenciaron, hicieron un compromiso de servicio, de seguirle hasta la muerte. Desarrollaron piedad, mostraron devoción y tomaron la determinación de hacer un culto de sus vidas para Dios. Culto racional, un culto obvio, ante las misericordias, ante las gracias, ante las bondades, ante el poder sobrenatural de Jesús, poder divino, majestuoso, que pudo con lo imposible. Los discípulos adoraron, vinieron y adoraron. Noten, por favor, el orden. Vinieron, hay que venir. Hay que venir. 2, adoraron. ¿A qué venimos? A adorar, a reconocer, a dar de lo que hemos recibido. Y segundo, declararon verdaderamente, con verdad, con certeza, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el esperado, el que por 400 años no sabíamos qué onda, qué iba a pasar. El que nació de una forma sobrenatural con una virgen. El que fue protegido por el Padre cuando Herodes lo quiso asesinar. El que venció la tentación en el desierto. En que le dijo a Satanás, escrito está, escrito está, escrito está. Vengo a hacer la voluntad, no vengo a establecer un reino terrenal, un reino espiritual. Bienaventurados los que entienden esto y que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque tenemos que entender, no fue una declaración de la boca para afuera. Ellos estaban entendiendo verdaderamente que Jesús era Hijo de Dios. Y esto iba a implicar esto. Los discípulos fueron conducidos del asombro a la adoración. ¿Sí? ¿Qué es lo que las señales y los milagros de Jesús desean producir? Por fin estaban comenzando a ver a Jesús como aquel a quien Dios exaltará en gran manera, ya como quien puso y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Terminemos. Implicaciones prácticas ante la deidad de Cristo. Número 1, aprende a someterte a la autoridad de Cristo, aun cuando no entiendas por qué te está pidiendo algo que parece peligroso. Aprende, número 2, a identificarlo bien en medio de las pruebas, para que tengas ánimo en lugar de miedo. Y 3, aprende a ser noble de corazón,
para que toda dureza sea quebrantada por su poderoso amor. El pueblo de Israel tenía un problema, que puede ser nuestro problema. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué escuchaste hoy de Dios? ¿Qué escuchaste de su palabra? ¿Qué te quedó claro de la deidad de Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo es Dios? ¿Qué estás entendiendo de quién es Jesucristo y qué debe implicar eso para ti? Que Jesucristo sea Dios, soberano, poderoso, que controla la tormenta, lo que puede ser totalmente descontrolado, como el mar, etc. ¿Te está controlando Él a ti? Él te está gobernando a ti, Él te está manejando a ti. Eres fácil de dominar, eres alguien noble que se sabe someter, sujetar a la autoridad de Cristo, a su palabra. Eres manso y humilde de corazón. ¿Lo identificas a Cristo día con día? ¿Lo ves a Cristo en toda circunstancia en tu vida porque estás atento a verlo a Cristo y no te pierdes con las vanidades y las fantasías de este mundo, y eso te hace que tus ojos no son para Cristo y tus oídos no son para Cristo? Estás ciego a Cristo y sordo a Cristo, y en la semana eres uno más en el mundo, uno más. No estás siendo sal, luz, y no estás de alguna manera siendo coherente con lo que profesas de tu fe. El que Cristo sea Dios demanda compromiso sincero, veraz. Claro que cuesta, por supuesto, pero hay que hacerlo. Y es precioso entender que Él vino a nuestras vidas para presentarse como Dios, para que nosotros no hagamos otra cosa que adorarle. Que vengamos a Él día con día y le adoremos. Que entendamos que nuestro corazón es un corazón que fabrica ídolos, y los ídolos demandan atención, demandan energía, demandan tiempo, demandan interés, demandan importancia. Los ídolos quieren ser adorados, pero el único que debe ser adorado es el verdaderamente Hijo de Dios, no otro, no más. Matemos de hambre a los ídolos, decían los puritanos. Si quieres vencer un ídolo, mátalo de hambre, mátalo de hambre. Y todos tenemos ídolos que matar de hambre, ¿no es así? Para que podamos junto con los discípulos declarar verdaderamente: tú eres el Hijo de Dios, y que le adoremos en espíritu y en verdad. Padre, gracias por tu palabra que nos ministra el alma, nos alienta el corazón para ver a Cristo y ver lo que Cristo es. Cristo es Dios. Cristo fue Dios, Cristo es Dios, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y su autoridad tiene que significar para nosotros obediencia. Su autoridad para nosotros, su deidad para nosotros, tiene que significar cercanía, confianza, humildad, reconocimiento. Pero también su deidad tiene que implicar adoración, reverencia, santidad, una actitud de renuncia, Padre. Que eso pueda pasar en nuestros corazones. Y Dios, como tú lo ves todo acá, estamos hablando de las respuestas al Evangelio. ¿Qué tipo de terrenos tenemos? Por favor, mi Dios. Si hay corazones de piedra, quebrántalos con la espada de doble espíritu. Por favor, Dios, te ruego que traigas arrepentimiento y fe a los corazones y un clamor del corazón por salvación, por perdón de pecados. Ahí, Dios, hay niños acá y adolescentes que solo tú sabes si hoy son salvos, Dios,
adultos que solo tú sabes si son ovejas o si son corderos, si son trigo o si son cizaña, Dios, solo tú lo sabes. Pero como solo tú lo sabes, yo te pido que por favor estas personas, estas almas acá, se conviertan como los discípulos a Cristo y reciban a Cristo en su corazón, se arrepientan de sus pecados, tengan una convicción de justicia y juicio en su interior, se postren ante ti, Dios, y te den todo lo que son, lo que van a hacer, te lo den a ti, para que tú seas ese Dios en sus vidas que los va a guiar, cuidar, preservar, ayudar en medio de las crisis y pruebas de la vida, porque solo tú sabes lo que vamos a vivir mañana. Si vamos a vivir una tormenta, un momento difícil, tú lo sabes. Pero también tú nos pides ir a la tormenta, ir a las situaciones que no nos gustan. Y ahí vas a estar para nosotros con tu suficiencia, con tu soberanía, con tu sabiduría preciosa, tierna, como la de un padre y un pastor, para ministrar nuestras almas, para que sepamos qué hacer. Gracias, Dios, por la luz que traes, por tu palabra, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén.